Y hola, ¿cómo están, androides? Bienvenidos una vez más a este nuevo video. Ya tenemos nuevo juego, como ya pudiste leer el título y como estás viendo en pantalla, pues tenemos un juego muy especial que me estuvieron solicitando ya desde cuándo, pero apenas me puse a revisar bien los comentarios. Así que hoy traemos el tutorial completo. Dura un poquito la verdad, pero viene bastante completo para que lo configures al máximo y pueda funcionar tal cual lo estás viendo en la pantalla, así de bastante fluido, sin importar la versión de Android que tengas, te va a correr tal cual como en este video. Así que vámonos directo al tutorial. ¡Bienvenidos! Ahora sí damos inicio, amigos. En primer lugar, pues vamos a requerir dos archivos necesarios. Ya sabes dónde los puedes obtener. Por aquí los estás observando en pantalla, son estos dos archivos. En primer lugar, pues vamos a instalar el emulador como cualquier otra aplicación. Le damos a instalador de paquetes y luego procedemos a instalar. Es bastante rápido, le damos a listo, no lo abrimos. Y ahora el siguiente paso es descomprimir el juego. Puedes usar esta aplicación disponible en Google Play. Le vamos a dar a abrir y vamos a buscar la carpeta donde se ha bajado. Aquí la tenemos. Aquí el siguiente paso es seleccionarla y luego darle extraer aquí. Por último le damos a aceptar y esperamos a que termine de descomprimir. Como puedes observar, es bastante rápido. Una vez que ya ha terminado, por aquí ha finalizado, vamos a regresar a los archivos y aquí nos aparece esta otra carpeta y dentro esta otra. Esta carpeta te recomiendo que la muevas a donde bajaste tu juego. Por ejemplo, le voy a dar a mover, voy a buscar la carpeta y aquí la voy a mover, le voy a dar mover aquí. Y luego nos quedan estas dos carpetas que ya no vamos a utilizar, así que las vamos a eliminar. Y una vez que las eliminas, ahora sí vámonos al siguiente paso. Vamos a abrir Winlator, vamos a buscarla por aquí en la parte final, la abrimos, le damos los permisos necesarios y ahora vamos a proceder a configurarla. Para ello nos vamos al icono de más que tenemos en la parte superior y aquí donde dice nombre vamos a escribirle el nombre de nuestro juego. En este caso es American Truck Simulator. Ahora el siguiente paso donde dice Screen Size, vamos a seleccionar 1280 por 720. Puedes seleccionar alguna otra, pero puede que no funcione. Esta ya fue probada, así que vamos a elegir esta. Ahora el siguiente paso es buscar DX Grapper y por aquí vamos a elegir donde dice Frame. Lo vamos a seleccionar a 60 cuadros y abajo donde dice Max Device le vamos a elegir 1 GB. Por último le damos en el botón de OK. Ahora el siguiente paso es seleccionar Audio Driver, aquí lo estamos seleccionando y vamos a elegir Pulse Audio. Luego vamos a bajar, aquí donde dice Wine vamos a seleccionar Drivers y muy importante vamos a seleccionar donde dice D, aquí lo estoy marcando, y vamos a eliminar donde dice Download. Vamos a dejar la diagonal. Y por último le damos a la flechita azul. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle a los 3 puntos. Luego vamos a elegir editar y aquí vamos a bajar nuevamente hasta donde dice Advanced o avanzado. Lo que vamos a hacer por aquí es seleccionar Voz 64 Preset y vamos a seleccionar modo Performance. En sistema donde dice esencial vamos a elegir agresivo. Y por último en la versión de Windows es 100% recomendable que elijas Windows 10. Por último vamos a desmarcar estas dos casillas a ver si las alcanzaron a percibir. Estas dos las vamos a desmarcar, no se quieren desmarcar, ahí están. Y por último pues ya sabes, vas a darle a la flechita de color azul. El siguiente paso es darle al icono de play que tenemos aquí arriba. Luego, como puedes observar, se va a colocar la pantalla en horizontal, así que vamos a girar nuestro dispositivo y aparece pues el emulador de la computadora. A ver si lo alcanzan a ver, voy a enfocarlo. Listo, por aquí ya enfocó. Vamos a seleccionar ahora con nuestro dedo, el dedo sería el mouse. Vamos a elegir la carpeta que dice D. Luego se nos abren los archivos, vamos a buscar descargas o download. Y por aquí vamos a buscar nuestro juego, en este caso yo lo tengo en esta carpeta. Voy a abrir la carpeta de American Truck Simulator, 2 clics, ya lo sabes. Luego vamos a buscar donde dice Bin, está hasta arriba. Y nos aparecen dos carpetas, elegimos la primera, Win64. Y por aquí vamos a seleccionar el juego que dice American Truck, este que dice .exe. Vamos a seleccionar con un dedo en la parte izquierda y otro en la parte derecha, por ahí se movió. Vamos a hacerlo de nuevo, parte izquierda y parte derecha. Y vamos a elegir donde dice crear shortcut, que sería como crear un acceso directo.
Y una vez que se ha creado, bueno, podemos hacer dos, lo podemos cerrar la ventana desde acá. Yo no la voy a cerrar, voy a hacer lo siguiente, vamos a ir a donde dice Start o Inicio en la parte de abajo y vamos a seleccionar donde dice Exit. Una vez que seleccionemos le damos a que sí deseamos guardar y bueno, se cierra el emulador y ya nos abre la siguiente pantalla. Ahora vamos a seleccionar las tres líneas de la parte izquierda y vamos a darle a Shortcuts y por aquí ya tenemos nuestro juego. Vamos a hacer una última configuración para los controles y para que se pueda manipular. Para esto nos vamos a los tres puntos que tenemos en la parte derecha, estos que estoy seleccionando, vamos a darle a Settings y por aquí vamos a buscar donde dice hasta abajo, donde dice Advanced, vamos a buscar aquí Profile y le damos a RTS y luego le damos a donde dice OK. En caso de que te salgan como pequeñas tildadas en la pantalla como que se le va, puedes seleccionar aquí donde dice Graphic y seleccionar Vortex. Puedes dejarlo como estaba, pero si te digo, si te muestra este fallo, puedes hacer esto, ¿ok? Ahora sí lo iniciamos y vamos a ver las pruebas. Por aquí pues vamos a crear pues nuestro inicio, colocando nuestra foto, nuestro tráiler, la marca, el nombre, el lugar. Por aquí es toda esta configuración. Y pues ya una vez que termina, pues ya tenemos el juego por ahí disponible. Dime qué te ha parecido, si te gustó, si estás dispuesto a bajarlo, pues ya sabes, déjame tus comentarios, buenos y malos. Te recuerdo que yo te espero la siguiente semana con nuevo contenido. Nos vemos, androides. Hasta la próxima.